¿Qué pasa, ICB? Estoy muy emocionado de entrar en las escrituras que Dios nos ha dado para obtener sabiduría de parte de Dios, y tengo la certeza de que tiene algo increíble para enseñarnos hoy de su palabra. Y vamos a estar entrando a Nehemías capítulo 13. Y amigos, es el último capítulo de Nehemías, lo que significa que es el último sermón en nuestra serie edificando una ciudad, edificando una iglesia, reedificando una ciudad. Y ha sido una serie increíble, y pueden volver a escuchar los mensajes de esta serie en la app, en la página web, así que vayan y escúchenlos. Especialmente la semana pasada escuchamos de John Carano, que habló de la disciplina espiritual de la gratitud en Nehemías capítulo 12. Vayan y escúchenlo. Hoy, como se los dije, vamos a estar leyendo Nehemías 13, pero antes oremos. Nuestro Padre, tú eres un Padre bueno y un buen Rey. Todas las cosas buenas provienen de ti, y estamos tan agradecidos por tus escrituras. Gracias por la oportunidad de poder abrirlas, estudiarlas. Sabemos que tú eres más grande que nosotros, eres mucho más maravilloso que nosotros, y hoy estamos viendo hacia los cielos para conocerte mejor, y te pedimos que nos des sabiduría para abrir las escrituras y ser más como tu Hijo Jesús. Oramos todo esto en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, para aquellos que están frecuentemente rodeados de niños o son padres, saben todos los problemas que se pueden suscitar cuando tus hijos no están con supervisión. Y si están alrededor de niños, nosotros también fuimos niños en algún momento y sabemos todos los problemas a que nos enfrentamos cuando no hay supervisión. Así que lo primero es que quiero darles un poco de sabiduría en cuanto a la educación de los hijos. De hecho, son dos piezas de sabiduría. Ellos van a cantar fuerte y van a gritar en la habitación contigua, y aun cuando es molesto es normal y es seguro, porque si están gritando y jugando, sabes que no se están ahogando ni muriendo. El problema serio es cuando viene el número 2. Cuando no hay mucho ruido, cuando no sabes dónde están tus hijos y no hay supervisión. Ahí es cuando tienes un problema serio. Puede ser un peligro al que tienes que ir a rescatarles de un daño físico, o a veces están siendo traviesos. Hace como un año, Isa, una talentosa amiga de Panamá que nos guía en la adoración, ella vivía con nosotros y es increíble con niños, y de vez en cuando cuidaba de nuestros hijos. Mientras estaba con nosotros, teníamos una regla y nuestros hijos no podían entrar a su habitación. Primero, porque queríamos darle un espacio para ella, para que pudiera escapar de nuestra vida de familia loca cuando lo necesitara, y porque nuestros hijos siempre iban y tocaban sus cosas, especialmente Margot. Margot estaba obsesionada con su cacao para los labios. Y una vez terminaron de comer, había tiempo de descanso, Margot estaba jugando, así que Isa estaba sentada, estaba leyendo unos mensajes en su móvil, y después de un tiempo hubo un silencio total. Y la pequeña alarma en la cabeza de Isa dice, ha pasado mucho tiempo y no hay mucho ruido, y empieza a buscar a Margot y dice, Margot, ¿dónde estás? Y no hubo respuesta. Va y busca en la habitación de Margot, no está ahí. Y busca por toda la casa y termina en su habitación, y muy despacio abre la puerta, y ahí estaba Margot, completamente en trance con el cacao, igual que Gollum con el anillo en El Señor de los Anillos, y no sabe que Isa está ahí. Y entonces Isa, para captar su atención, dice, ¡Margot! Y Margot instantáneamente tapa el cacao y lo avienta para esconder la evidencia. Los niños son así todo el tiempo. Hacen la cosa que les dices que no deben de hacer cuando no están bajo supervisión. Y la cosa es que, si somos honestos, como adultos, no han cambiado mucho las cosas. Vamos al doctor y el doctor nos dice, no estás bien, tienes que comer saludable. Pero cuando nadie nos ve, a medianoche, cuando estamos comiendo helado, o si tenemos problemas financieros o en una situación difícil en las finanzas y vemos algo en la tienda que debemos tener, lo compramos de manera irresponsable. Y luego vamos a lo profundo, a lo espiritual. Deberíamos estar estudiando y meditando la palabra de Dios, orando sin cesar, pero la vida viene y
y vienen las dificultades y las cosas importantes las dejamos ir. Empezamos a comprometernos con cosas que no son las más importantes y podemos llegar a perder la fe por completo. Pero amigos, no somos los únicos. Vemos en Nehemías capítulo 13 que esto es exactamente lo que sucedió cuando Nehemías deja a sus seguidores sin supervisión. Verán, entre el capítulo 12 y 13, Nehemías tiene que volver a Persia para buscar a Artajerjes como parte del acuerdo original para decirle, mira, todo lo que hemos logrado. Y cuando vuelve, es un desastre absoluto. Y eso es de lo que trata el capítulo 13. Y les voy a hacer un resumen. Primero, Nehemías vuelve y se da cuenta que los israelitas han adoptado todo lo extraño. Y se acuerdan del último sermón que di, el 99% de estos extranjeros iba a descarriar al pueblo de Dios a adorar a otros dioses. Y luego del otro lado del debate, no puedes dejar todo lo extraño fuera. ¿Qué pasa de ese 1%? De todos los personajes que eran extranjeros, que Dios amó y que hizo cosas maravillosas a través de ellos. Yo no quiero ser como fariseo en este aspecto, pero luego vemos en el número 2, vemos que el pueblo de Dios estaba profanando aún el templo porque los levitas habían hecho un estilo de Airbnb para Tobías. ¿Se acuerdan de Tobías? Tobías tiene casi la mitad de la narrativa con Nehemías porque intenta intimidarlo, lo critica, lo ataca para que no pueda completar la obra. Entonces, el enfado de Nehemías empieza ahí a crecer con toda esta situación. Y el número 3 es que Nehemías continúa haciendo preguntas acerca del templo y se da cuenta de que todos los levitas han vuelto a trabajar en el campo porque nadie diezma, nadie hace sacrificios, ni les dan lo que les pertenece para que puedan sobrevivir. Así que tienen que buscar segundos trabajos. Entonces tienen que limpiar el templo, traer de vuelta a los levitas a sus puestos y entonces hace una oración, dándose un golpecito en la espalda, diciendo, Señor, recuérdame por esto que he hecho. Así que, de vuelta a la historia. La fase 1 del proyecto, el templo, ha sido profanada totalmente. Lo que había iniciado Zorobabel. El pueblo no podía seguir las leyes. Y luego vemos que Nehemías se da cuenta que mucha gente está trabajando en el día de reposo, que es totalmente en contra de lo que dice la Torá. ¿Y dónde están trabajando durante el día de reposo? Cerca de los muros, que era el proyecto de Nehemías. Entonces, en esta parte vemos también que hay profanación de la palabra de Dios, la Torá, y en la reedificación de los muros. Y Nehemías está enfurecido. Forza a los levitas a levantar una guardia y usar violencia física para prevenir que la gente trabaje en el día de reposo. Y entonces se da otro golpecito en la espalda y dice, recuérdame Dios por esto que estoy haciendo. La quinta cosa que sucede es cuando su enfurecimiento llega al techo y es cuando los hombres del pueblo de Dios se casan con mujeres extranjeras y adoran a dioses falsos. Les reprende, les maldice y tira de sus cabellos y luego les forza a tomar un pacto para honrar a Dios y dice, Señor, acuérdate de ellos. Esta es su oración y no es lo mismo, acuérdate de mí por las cosas buenas que hizo, sino que está diciendo aquí, mátales por lo que han hecho. Y entonces asigna tareas y luego se vuelve a dar otro golpecito y dice, Señor, acuérdate de mí, Dios mío. ¡Hala! Vaya manera de terminar esta narrativa. Hace un capítulo estábamos celebrando, teníamos mucha gratitud en nuestros corazones, habían logrado lo que se habían propuesto y luego, ¡boom!
El liderazgo y la gente estallan. Estallan totalmente. ¿Por qué Dios permitiría que esta historia esté en la Biblia? ¿Por qué permitiría que el capítulo 13 estuviera aquí? ¿No podría haber terminado en el capítulo 11 con la gratitud? ¿No sería mejor Dios? No. Dios nos ha dado estas escrituras por una razón. Quiere darnos sabiduría a través de estas escrituras. Vamos a encontrar 3 cosas que nos van a dar sabiduría desde este capítulo. La primera es que no somos mejores que estas personas. El número 2 es que no podemos forzar a nadie a seguir a Dios. Y la tercera cosa, este es el fin de Nehemías, pero no es el clímax de la historia de Dios. Si no puedes sacar otra cosa de este sermón, lo que quiero que te quedes es que todos necesitan una transformación del corazón que solo proviene de Jesús para poder amar y obedecer a Dios. Lo voy a repetir. Cada ser humano necesita una transformación del corazón de Jesús y solamente de Jesús para poder amar y obedecer a Dios, porque amigos, conocer a Jesús, conocerás el avivamiento. Y la primera pieza de sabiduría es que no somos mejores que estas personas que cometieron estos errores. Podríamos decir que ¿por qué Nehemías golpeaba a las personas y tiraba de sus cabellos para seguir a Dios? ¿Y por qué? Vetaron todo lo que era extraño. Pero luego, si lo vemos desde el lado conservador, diríamos, bueno, Nehemías les dio instrucciones claras y cómo podían ser tan pecadores cuando no estuvo ahí, cómo podían actuar así. Y empezamos a pensar que estas personas son tan inferiores a nosotros, tan tontas. Y es algo normal que pensemos así, porque como lo he dicho, lo natural no siempre ha sido bueno. Hay distancia en el tiempo y en el pensamiento, pero la palabra de Dios, al dejar que esta historia permanezca, Dios nos quiere enseñar que no debemos ser así, que no somos mejores que estos personajes en las Escrituras. Hace mucho tiempo, C.S. Lewis y su amigo Owen Barfield, ellos tenían una frase que se llamaban esnobismo cronológico, y es cuando crees que eres mejor que otros, y cronológico tiene que ver con el tiempo, y es cuando la gente en el tiempo moderno, al ver las culturas antiguas, cuando pintaban en las cavernas y los sacrificios y cometiendo errores así, decían, ¡hala, qué tontos, qué necios eran! Y eso no lo debemos hacer porque no es bíblico. En un sentido es verdad porque hemos progresado, tenemos tecnología, medicina, y eso es verdad, pero amigos, espiritualmente nada ha cambiado. Y de hecho hay un libro que se llama Eclesiastés en la Biblia que dice una y otra vez, no hay nada nuevo debajo del sol. No somos mejores que ellos, así que debemos recordar, humillarnos y preguntarle a Dios, humíllanos mientras leemos estas historias, porque tenemos que ir al más humilde, porque Él es el que verdaderamente puede cambiar nuestros corazones y darnos esta humildad. Conoce a Jesús, conoce el avivamiento, y no solamente tenemos que pedir humildad, pero tenemos que ser conscientes de los personajes con los que nos alineamos en estas historias. A veces vemos el hijo pródigo y creemos que somos ese personaje, y de alguna manera lo somos al ir progresando en la vida cristiana, pero a veces nos convertimos en el hermano mayor o en los fariseos, porque deberíamos vernos en estos personajes también. Y lo que escucho más es que cuando los esclavos salen de Egipto y van al desierto y están perdidos ahí y empiezan a quejarse y dicen, quiero volver a ser un esclavo porque la comida era mejor allá. La gente que enseña esto dice, ¿qué? ¡Qué tontos eran! ¿Quién quiere volver a ser esclavo para tener mejor comida? Por placer. Pero amigos, espiritualmente, hacemos esto todo el tiempo. Para aquellos de nosotros que le han preguntado a Jesús que venga a nuestras vidas, que su Espíritu viva en nosotros, dentro de nosotros y nos transforme, Él nos ha dado la llave para desencadenar la esclavitud y
y conquistar el pecado. Y Gálatas dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo ha vencido al pecado por medio de su muerte y resurrección y nos ha dado la llave espiritual para liberarnos de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Y es increíble cuando vamos delante de Dios y decimos, libérame de esto, y Él lo hace. Pero ¿no es verdad que muchas veces en nuestras vidas decimos, ¿te acuerdas de estas esposas que tenía? Eran buenas, ¿no? Se sentían bien. Me sentía cómodo. Debería a lo mejor ponérmelas nuevamente, a ver qué tal se siente. Y cuando lo hacemos y pecamos de nuevo y volvemos a nuestros caminos antiguos, entonces quedamos atrapados y estamos en el sitio donde no queríamos estar. Y no somos distintos de las personas de la Biblia. Y por eso Dios nos da estas historias para recordar. Porque ser humano significa que olvidamos. Nuestro desafío es recordarnos a nosotros mismos, a leer las Escrituras, que no somos mejores que estas personas y que necesitamos a Jesús para ser avivados. Porque, amigos, conoce a Jesús, conoce el avivamiento. Y no es la única pieza de sabiduría que obtenemos de esta narrativa. Luego tenemos otra pieza que no podemos forzar a nadie a seguir a Dios. En la narrativa vemos que narrativa vuelve a este desastre total, vuelve y su enemigo está ahí en el Airbnb, en el templo, que los levitas le han permitido vivir ahí. Nadie está dando sacrificios ni diezmando, así que los levitas tienen que buscarse otros trabajos. Y Nehemías está tan enfadado que comienza a forzar a la gente a trabajar, a comprometerse a seguir a Dios, y tira de su pelo, de sus cabellos. ¡Au! Y Nehemías aquí se está portando como pesado. Pero y si lo quieres ver de la mejor manera, es un seguidor celoso de Yahvé. Pero aun cuando Nehemías era un increíble líder, mejor de lo que yo nunca seré, no era lo suficiente para cambiar los corazones de las personas. No era suficiente para cambiar el corazón. Nehemías estaba poniendo mucho de su esfuerzo y el pueblo apenas ponía el 10%. ¿Alguna vez han estado en una relación así? A lo mejor una relación romántica o una amistad donde das el 100 o más y tu amigo o tu pareja sentimental no te ama lo suficiente para hacer que la relación funcione. Entonces intentas más y más y más y la relación se cae en pedazos porque es imposible dar más del 100%. Y eso es lo que sucede aquí con Nehemías. Él está dando el 100%. Ha sido un buen líder. Y entonces truena y se enfurece y usa la violencia para hacer que la gente siga a Dios. Y amigos, no podemos obligar a la gente a seguir a Dios, a que conozca a Jesús, porque entonces no hay avivamiento. ¿Qué hacemos cuando nuestro mejor amigo deja la fe? Cuando nuestros hijos que educamos para seguir a Jesús ya no le siguen. ¿Qué hacemos con nuestros seres queridos que están a punto de morir? No le han dicho que sí a Jesús. ¿Qué hacemos en esas situaciones, amigos? Haces lo mejor que puedes. Oras por ellos. Les amas. Y día con día le dices al Señor, se los entregas nuevamente. A veces creemos que podemos forzarnos en ellos, pero no podemos forzar a las personas a que vuelvan a la fe, a que se unan a la fe, a que amen a Dios, porque esa es la obra de Dios, no nuestra. Nuestro trabajo es establecer oportunidades para que el avivamiento venga. En los grupos de comunidad, traer a nuestros amigos a la iglesia, podemos estar orando, podemos ser guerreros de oración. Eso es lo que nosotros hacemos, pero últimamente salvar a la gente, transformarlas, esa es la obra de Dios y solo Él puede hacerlo. Hay Tim Mackey del The Bible Project, él habla de la Torá, de la edificación del templo y los muros y dice, a menos que el Espíritu de Dios haga algo que nosotros nunca pudiéramos coordinar o hacer una estrategia, estaremos muertos.
Somos solamente una estructura, pero al mismo tiempo, si no mantenemos estas estructuras y estos ritmos para fundamentar nuestra identidad en la historia del pacto, no seremos un pueblo listo para recibir el avivamiento cuando venga. Así que estas eran cosas buenas las que habían hecho, la reedificación del templo, de la ciudad, pero sin el Espíritu de Dios así completando la obra, estamos muertos en las aguas. Sin Jesús no hay avivamiento. Esta es la sabiduría que hemos obtenido hasta el momento. No podemos forzar a la gente a seguir a Jesús. Y el primer punto era que no somos mejores que este pueblo, pero la tercera pieza de sabiduría que obtenemos de estas escrituras es que este es el fin de Nehemías y de Esdras, pero no es el clímax de la historia de Dios. Y no sé si se acuerdan, si vamos al inicio, cuando Brandy inició la serie y hablamos de Esdras y habló mucho del material introductorio, y es tan importante porque ahora vamos a cerrar el círculo. Dicen las primeras oraciones: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso en el corazón del rey para que éste promulgara un decreto por medio del profeta Jeremías. Y hablamos de Jeremías, que de alguna manera profetizó el exilio a Babilonia por el pecado, la destrucción del templo, porque había pecado en el pueblo y era algo muy terrible y oscuro. Pero el corazón de esta historia descansa en un capítulo con esperanza de la vuelta, de la transformación. Y luego dice vendrán los días en los que habrá un nuevo pacto con Israel y la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eventualmente, Dios está prometiendo que traerá de vuelta al pueblo, pero también va a poner la ley en sus cerebros y corazones para que puedan conocer a Jesús y el avivamiento. Y adicionalmente, al escuchar a Jeremías, vamos a vincularlo con Ezequiel, que dice: os sacaré de entre las naciones, os reuniré de entre todos los pueblos y os haré regresar a vuestra propia tierra. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os limpiaré de todas vuestras impurezas e idolatrías. Os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes. Cuando Zorobabel y Esdras y Nehemías vuelven a la tierra y comienzan a hacer todas estas cosas, el pueblo se emociona y dice: ¿podría este ser el cumplimiento? El momento que Dios escribe en nuestros corazones y nuestras mentes su ley para que podamos obedecerle. ¿Es este el momento en el que el Espíritu de Dios va a habitar en nosotros? ¿Puede ser este el momento? Y entonces, en un lector honesto, leyendo Nehemías 13, dice: esto no puede ser el fin. Y amigos, no somos los únicos que se ven en esta circunstancia. Y en Crónicas vemos también esto. Aunque no es el último libro en el Antiguo Testamento, es el último libro en el Antiguo Testamento judío. Y lo que este autor está intentando decir es, desde Adán hasta Nehemías, decir: déjenme hacerles un resumen y hacer un comentario de esta historia judía. Y termina con Nehemías y está haciendo como una crítica y un resumen de toda la historia. Y dice: esto no puede ser todo. Y sabemos esto porque él termina su libro con los primeros capítulos de Esdras y Nehemías. Estos son los últimos versículos de la Biblia judía. Segunda de Crónicas 36 al 23. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también para que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo, que vaya y que el Señor, su Dios, lo acompañe. ¡Boom! Y eso es todo. Como diciendo Zorobabel, Esdras, Nehemías, pensamos que ellos iban a poner los toques finales en esta transformación del pueblo de Dios, pero vaya, el templo de Zorobabel no era el fin. El restablecimiento de la Torá no era el fin. Los muros de Nehemías no eran el fin. Tiene que haber algo más a este avivamiento. Y aunque el autor de Crónicas no llegó a conocer el clímax de la historia de Dios, nosotros lo conocemos. Y la respuesta corta es que es Jesús, el Cristo. Él es el clímax de la historia de la humanidad y es quien tiene que venir a avivarnos y que nos puede traer esa transformación total. No era el último
templo el de Zorobabel. Jesús es el mejor templo. Y aún él mismo lo dijo en Mateo, cuando dijo, les digo, algo mejor que el templo está aquí. Al restablecerse la Torá, no era la última palabra de Dios, sino que Jesús era la palabra de Dios, el verbo, y a través de él nada podía haber sido hecho, como dice en Juan. Los muros de Nehemías no era la última protección, sino que era Jesús. Zacarías dijo que el pueblo de Dios llegaría a ser una ciudad sin muros. En torno suyo será un muro de fuego y dentro de ella será su gloria. Nehemías capítulo 13 no es la palabra final, no es el clímax de la historia de Dios, sino que es un trampolín hacia la historia más grande que jamás se ha contado, la historia de Jesús. No es suficiente saber esto intelectualmente, que no somos mejores que este pueblo, no podemos forzar al pueblo a amar y a seguir a Dios y que este no es el clímax de la historia. No es suficiente decir estas cosas para poder edificar a la iglesia y reedificar una ciudad. Necesitamos tener una transformación del corazón del Rey Jesús, su Espíritu habitando en nosotros, transformándonos individualmente y corporativamente. Conocer a Jesús es conocer el avivamiento. Así que a lo mejor hoy es el día en que puedes iniciar esa relación. Pídele a Dios que viva en tu corazón, a Jesús que te transforme de dentro hacia afuera. Hoy es un gran día. Y a lo mejor para algunos de ustedes ha pasado mucho o a lo mejor no se han acordado, pero hoy necesitamos hacer esto una disciplina diaria y ser transformados en su imagen. Así que dile. De cualquier manera, tienes que decírselo. Jesús, tú eres el mejor templo y yo me ofrezco en sacrificio delante de ti, y no otra religión ni filosofía o obsesión va a estar por encima de ti. Díselo. Díselo hoy. Jesús, tú eres la mejor Torá, porque tú eres el verbo encarnado y las palabras de nadie más podrán estar por encima de ti en mi vida. Díselo, Jesús, tú eres el mejor muro de protección y no quiero ninguna protección humana que venga y se entrometa entre nosotros o esté por encima de ti. Dile que lo amas, que lo necesitas hoy, porque si lo haces y caminas a su lado en comunión, Jesús no te va a decepcionar y te va a transformar para ser la persona que Él te diseñó para ser. Conoce a Jesús, conoce el avivamiento. Oremos. Padre nuestro, nos postramos delante de ti, te decimos que tú eres el Rey del universo. Nos has creado y nos has creado para un propósito especial y maravilloso. Tú nos dices que nos has dado un propósito y que nos amas. Y Señor, estamos tan agradecidos por eso. Y oro para que cualquier persona que esté escuchando esto tenga esa certeza de que tu Espíritu susurre en sus oídos y en sus corazones que les amas y que deseas que sean parte de tu familia. Transfórmanos, te lo pedimos. Ayúdanos a no olvidarnos ni dejar las cosas importantes de lado y a saber que tú caminas con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora vamos a pasar a un momento de reflexión y quiero que ahí donde estés pienses y ores en estas preguntas. ¿De qué manera estoy intentando forzar a otros a que sean transformados? ¿Y qué necesito cambiar en mi vida para prepararme para el avivamiento que solamente Jesús puede dar? Tómate un momento, revisa estas preguntas, ora y piensa, y después volveremos.